Los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? La idea de que todas las personas somos iguales, con mismos derechos y posibilidades, generó problemas sociales y políticos en Europa. La revolución impulsada por la burguesía hizo que la monarquía absoluta sea la forma de gobierno. Luego se aprobaron leyes que reconocieron algunos derechos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La expresión derechos humanos, su reconocimiento y conformación se concretaron en el siglo XX, con el fin de evitar el fascismo y el nazismo. La nueva expansión dio cuenta que los derechos humanos son universales, solo por ser humanos sin importar religión, origen o sexo. Igualdad en la diversidad. Los defensores de la universalización afirman que la aspiración a tener una vida digna es inherente y que los regímenes políticos y organizaciones sociales no son razones para perjudicar ese deseo. El origen revolucionario de los derechos. A lo largo del tiempo, en toda la humanidad, hubo personas sometidas a la esclavitud o a vivir en la pobreza. Al mismo tiempo, muchas otras personas mostraron un impulso superador. Estas actitudes buscaron unir a las personas más allá de sus características visibles. Esta tensión ayudó con el avance del reconocimiento de los derechos. El surgimiento y progreso de los derechos humanos es una ida y vuelta entre los que tienen poder y los que no, conquistas sucesivas entre luchas sociales no siempre pacíficas. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más sanguinario de la historia. Participaron más de 60 países y murieron alrededor de 60 millones de personas. Varios factores crearon el conflicto, en especial la crisis económica alemana, desatada por el Tratado de Versalles. Los alemanes sostuvieron que si no hubiera sido por la traición de los extranjeros, sobre todo de los judíos y de izquierda, habrían ganado la guerra. Así se creó un gran resentimiento social que se dio paso al Holocausto. Los horrores de la guerra. Hitler llegó al poder en 1933 y dio inicio a la Alemania nazi. Su objetivo era dominar Europa para crear la Gran Alemania. A medida que los nazis se expandían, fueron concentrando una masacre de población considerada enemiga. Su propósito era realizar una limpieza étnica, un plan que denominaron la solución final. La manera de exterminar a las personas variaba según el campo de concentración. En algunos se hacían ahogamientos masivos, en otros había infraestructura preparada especialmente para el asesinato masivo. Un plan siniestro. El régimen nazi perpetuó un genocidio que significó el asesinato de 6 millones de judíos. A pesar de esto, hubo países y personas que los ayudaban a escaparse o esconderse. La persecución y el asesinato de personas que se extendió a otras zonas de Europa como Francia, Rusia y el resto de Europa. Después de finalizada la guerra y vencido el eje, la comunidad internacional organizó los juicios de Nuremberg, en los cuales 22 líderes nazis fueron juzgados como criminales de guerra. Las Naciones Unidas. Para trabajar por la convivencia pacífica en el ámbito mundial, se creó la Organización de Naciones Unidas en 1945. Su objetivo es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y funciona como foro de discusión para resolver los problemas por medio de la negociación entre Estados. La Declaración Universal de Derechos Humanos es la piedra fundacional de todas las normas internacionales sobre derechos humanos. Carácter universal: todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos y no se admite ningún tipo de discriminación. El papel de los Estados en la recuperación de la posguerra. En el inicio de la posguerra, el continente europeo se encontraba en una profunda crisis económica. Para ayudar en su reconstrucción y contener posibles avances de la ideología comunista, Estados Unidos impulsó el Plan Marshall. Fue un plan de ayuda económica y técnica para la administración de los fondos. Al finalizar, las economías de los países de Europa Occidental habían mejorado. Los derechos civiles y políticos. El 16 de diciembre de 1966 se aprobó en las Naciones Unidas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos los Estados miembros asumieron la obligación de respetar los derechos enmarcados en el pacto, en su territorio o bajo su jurisdicción. El pacto tuvo como fin asegurarse de que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas respetaran a todas las personas que habitan sus territorios en términos políticos y civiles. Los derechos económicos, sociales y culturales. Este conjunto de derechos quedó formalmente reconocido en el ámbito internacional con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por las Naciones Unidas en diciembre de 1966. Sus orígenes estuvieron en las políticas del estado de bienestar.
Estos derechos tienen por objetivo garantizar el bienestar económico, la educación, el acceso al trabajo y la cultura en términos adecuados a la dignidad humana. Derechos de solidaridad. A partir de 1986 se ha ido reconociendo nuevos derechos, como el derecho al desarrollo y el derecho a un ambiente sano. Tienen en común el hecho de beneficiar a los pueblos, a amplios sectores de una población o la humanidad en su conjunto. Por eso se denomina derechos de solidaridad o de los pueblos. 3 generaciones de derechos. Los derechos de primera generación, los declarados como consecuencia de las revoluciones burguesas europeas y de independencia americana. Los derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales. Los derechos de tercera generación hacen referencia al ambiente sano, al uso de la ciencia y la tecnología en beneficio de todos, a la paz, al desarrollo y se los vincula con la solidaridad. El respeto a la diversidad. El respeto por la diversidad es necesario para posibilitar el acceso a la cultura y lograr una convivencia pacífica y enriquecedora. El Estado garante de los derechos humanos. A través de los tratados internacionales, los Estados asumieron la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos a todas las personas. Ellas deben generar las condiciones necesarias para que las personas que están en su territorio accedan a estos derechos. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad fundamental, la participación para acompañar las políticas al Estado y exigirle acciones. Los sistemas de protección. Se denomina así al conjunto de normas, instituciones y procedimientos destinados a cumplir con el propósito de universalidad de los derechos humanos. Se suelen clasificar en internos, hacen referencia a las leyes y mecanismos propios de cada Estado, y externos, corresponden al ámbito internacional y se pueden dividir en universales y regionales. El sistema interamericano. Las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son recibir, analizar e investigar peticiones que alegan violaciones a los derechos humanos y publica informes sobre la situación de un Estado en particular. Si hay una denuncia contra un Estado y si lo considera pertinente, requiere a los Estados que tomen medidas cautelares. Ante una violación de derechos humanos, se hace la denuncia ante la CIDH, se analiza el caso en busca de una solución acordada entre el Estado que no cumplió y las víctimas. El sistema universal. En el ámbito mundial, la Organización de las Naciones Unidas es responsable de velar por los derechos humanos. Cuenta con distintos órganos los cuales debe vigilar el cumplimiento de estos derechos. Los más importantes son el Consejo de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contra la tortura, para la eliminación de la discriminación contra la mujer y de los derechos del niño. ¿Cómo hacer una denuncia ante una violación de derechos humanos? Siempre se debe comenzar por el sistema nacional y, si no se consigue una respuesta, recién se accede al internacional. Mecanismo del sistema interno argentino. Ante un caso de discriminación, se puede recurrir al INADI. Ahí se recibirá el asesoramiento jurídico y se completará el formulario de denuncias, o bien escribir al 0800inadi.gov.ar. Cuando se trata de una violación grave de la libertad de tránsito, se debe presentar un habeas corpus, persona detenida sin causa o por medio de maltratos. Mecanismo del sistema externo. El método de denuncia, asumido por el Consejo de Derechos Humanos, sostiene que las comunicaciones pueden ser presentadas por particulares o por grupos que afirmen ser víctimas de violaciones o de derechos humanos, no anónimas. Las denuncias deben ser describidas los hechos y los derechos que fueron violados.